Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, poderoso Rey. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora. Bendito Dios, aleluya. Adoramos y bendecimos el nombre de Cristo porque Él ha sido bueno, su misericordia grande, ya que nos ha permitido estar una vez más conectados a través de este medio para adorar y glorificar su santo nombre. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora saludamos a todos aquellos fieles oyentes que se van a estar conectando en esta hora. Aquellos, mi hermano, que siempre están, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor, sabiendo que el motivo de compartir no es darme a conocer a mí, sino dar a conocer el nombre de Cristo. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora queremos hablar palabra de Dios, no palabra mía. Yo no tengo palabra para poder hablarle a usted, sino es palabra que ya fue enviada de parte del Señor y que ya fue establecido en este libro sagrado, que cada uno tenemos el privilegio de conocerlo, ya que muchos, ¿verdad?, los antiguos no tuvieron ese privilegio. Nosotros tenemos ese gran privilegio de tener la palabra del Señor, y esa es la que los ilumina y la que los acerca más a la presencia de Dios. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora quiero saludar la vida de mis pastores, Carlos Ana María Polanco, la Iglesia Misionera Cristo Mi Roca. Los encontramos ubicados en la ciudad de Douglasville, Georgia. Bendito Dios, aleluya. Yo siempre digo, si usted no tiene una iglesia donde congregarse y usted desea acompañarlos, puede mandar un mensaje ahí por Messenger y le estaremos dando toda la información que usted necesite. Bendito Dios, aleluya. Sabiendo que los días son malos, la venida del Señor se acerca y hay que aprovechar el tiempo mientras podemos y tenemos vida. Aprovechemos el tiempo en buscar más del Señor. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Bendito Dios, aleluya. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final su fin es camino de muerte. Bendito Dios, aleluya. Juan vamos a estar leyendo capítulo 4 de Juan. Vamos a estar leyendo un solo versículo, luego vamos a estar meditando en esos versículos. Ahí en su casita, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y juntos vamos a compartir la palabra del Señor. Juan capítulo 4, el verso 24 vamos a estar leyendo y luego vamos a pasar un poquito más atrás y luego más adelante. Bendito Dios, aleluya. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una vez más, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita, tu palabra tiene poder, autoridad. Tu palabra, Señor, fue establecido para cada uno de nosotros, para que conozcamos, Señor, el camino que los llevará al lugar hermoso que usted fue a preparar, Señor. De igual manera, al lugar de condenación, Padre Santo, sabiendo que no es el hombre el que condena, sino es usted a través de su palabra el que condena el pecado del hombre. Bendito Dios, aleluya. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida, pase ese carbón encendido en mis labios, purifícame, Padre eterno, santifica mi vida, Padre, para que con libertad pueda predicar tu palabra. Bendito Dios, siempre y cuando, Señor, no sea yo la que hable, sino su Espíritu Santo, para que tu nombre sea siempre glorificado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin es camino de muerte. Bendito Dios, aleluya. En este pasaje que acaba de leerles ahorita, había una conversación directamente de nuestro Señor Jesucristo con una mujer que en su pasado, voy a hablar de un pasado, llegó a ser una mujer pecadora, como muchos de nosotros. Y de pronto ustedes decir, bueno, pero de la vida, después de ese día para allá, esta mujer fue diferente.
Fue diferente porque reconoció el pecado en el que ella estaba viviendo, pero no significa que fue perfecta en los caminos tampoco. Todos nosotros sabemos que tenemos un pasado, que un día hicimos mal, pero por la pura misericordia de Dios los alcanzó, y por esa misericordia es que nosotros tenemos, mi hermano, el privilegio de hablar las maravillas de Él, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero entonces, aquí el Señor hace una conversación con la mujer samaritana. Pero antes del Señor llegar a esa conversación, tuvo primeramente el Señor tener que confrontar el pecado para que esta mujer fuera libre. Note algo importante. Una persona no puede ser libre hasta que se declare el pecado que está cometiendo. Usted no va a poder ser libre si usted no desea ser libre. Una persona es libre cuando desea hacer cambios en la vida de ellos. Pero buscamos tantas excusas, buscamos tantas trabas en el camino. Yo no me congrego porque tal persona me hizo daño. Yo no me congrego porque la iglesia es gente hipócrita. Yo no voy a la iglesia porque hay mucha falsedad. Imagínense, mi hermano, si en aquel día el Señor los empieza a preguntar, ¿por qué no te congregaste? ¿O por qué no me buscaste? ¿O por qué no me dedicaste tu tiempo? ¿O por qué no me honraste mientras estuviste en la tierra? Allí, mi hermano, las excusas son las que menos van a tener poder. Las excusas son las que menos van a justificarte en ese gran día. En ese gran día va a ser un momento, mi hermano, único. Un momento donde no se va a repetir dos veces. Ahora, hoy en día, tenemos la oportunidad de que cada despertar que nosotros tenemos la oportunidad de ponerlos a cuenta con el Señor. Pero va a llegar un momento donde por más que usted anhele, mi hermano, pedirle a Dios misericordia cuando se encuentre en el lugar de tormento, no va a haber nadie, absolutamente nadie que pueda ayudarle en ese momento. Por eso la oportunidad es ahora. El rey David en un momento, en el libro de los Salmos, capítulo 6 en delante, el rey David comienza a sentirse que se sentía vacío. El rey David comienza a sentirse que estaba seco, que no sentía presencia de Dios, que se había alejado de la presencia de Dios. Y el rey David tenía muy en claro que estando en vida, tenía la esperanza de volver a recuperar la presencia de Dios. Pero el rey David le dice al Señor, ¿hasta cuándo ha de tenerme yo en esta condición? Le dice, a hoy que estoy en vida, puedo tener la oportunidad de poder volver a adorarte en espíritu y en verdad. Porque en el Seol, le dice David, si usted lo quiere leerlo en su casa, en el Seol le dice, ¿quién podrá adorarte? En la muerte ya no hay memoria de ti. O sea, en ese lugar se van a acabar las oportunidades. Se van a acabar la oportunidad que Dios le está dando ahora estando en vida. Lastimosamente, hemos cometido el gran error de poner la mirada en los hombres en la tierra. Empezamos a señalar al hombre en la tierra por su condición. El hombre es incapaz de poder llevar el evangelio tal como está escrito. El hombre es incapaz de ir a la cruz y morir por usted. El hombre es incapaz de tener que dejarlo todo para estar con usted. Pero el Cristo que yo te predico no solamente fue capaz de dejar su trono en el reino de los cielos, sino venir en forma de hombre, sufrir agravio, mi hermano, señalamiento, lo acusaron, lo escupieron, lo despreciaron, lo señalaron, lo criticaron, lo humillaron y permaneció siendo Dios en la tierra. Y no era porque tenía el poder de Dios que él soportaba, no. Él vino en forma de hombre, el cual sentía el verdadero dolor que usted y yo sentimos cuando somos despreciados. Tal vez a usted lo llegaron a despreciar y llegó un momento donde lo despreciaron. Y eso lo marcó a usted para tener que después dudar de los demás.
Y no podemos decir que todos son iguales, porque a cada uno Dios lo ha llamado con un propósito. Hay llamados que son puestos por hombres y hay llamados que son puestos por Dios. Pero hoy en día, lastimosamente, se ha perdido la confianza porque el hombre no es capaz de sostener lo que está enseñando. El hombre no es capaz de llevar a cabo la obra tal como Jesús la llevó estando en la tierra. No hubo un hombre en la tierra que hiciera lo bueno, dice la palabra del Señor, porque todos pecaron desde el principio. Al único que no se le encontró pecado fue al Hijo del Dios viviente, porque Él era santo y sigue siendo santo. Bendito Dios, aleluya. Él es el único santo y perfecto, mi hermano. Quite la mirada del hombre y pongámoslos a cuenta con el Señor, porque va a ser lamentable ese día. Mire, Joel capítulo 2 lo dice claramente, que ese día va a ser día de tormento, día de angustia, la cual nunca se ha habido y verá más. Joel profetiza cómo será el día ardiente del Señor. Joel dice, cuando la orden de Dios se ejecute, o sea, cuando Él diga ya es el momento, Joel dice que ahí lamentarán los sabios, ahí lamentarán los valientes. Ahí dice que el valiente deseará morir y deseará que alguien le quite la vida, pero dice que no va a haber nadie. Oiga, va a ser tan insignificante el valiente, va a ser tan insignificante el rico en ese día, que va a ser tan terrible el día grande de Jehová, que no va a haber quien resista a esa gran ira que Dios trae para la tierra. No va a haber hombre que lo resista, mi hermano. Ahora en día el hombre puede usar el poder, puede usar la riqueza, puede engrandecerse en gran manera, puede jactarse de muchas cosas. Pero en ese momento, cuando llegue el momento de la ira del Señor, cuando Él venga y saque su espada y entonces ejecute la orden, no va a haber hombre en la tierra que pueda escapar de la ira de Dios. Allí, mi hermano, le vamos a tener que dar cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Le vamos a dar cuenta a Dios de cada acto que hacemos estando en este cuerpo pecaminoso. El Señor sabe bien que perfectos no somos ninguno, pero Él ve también el esfuerzo que usted hace por mantenerse siendo perfecto delante de Dios. Una cosa es que no los consideremos perfectos, que no los consideremos 100% santos, pero otra cosa es que Dios ve en lo que nosotros hacemos en los secretos. Que en los secretos nosotros los esforzamos cada día por agradarle a Él. Pero diferencia en los que todos se consideran pecadores. Hay pecador, mi hermano, que se arrepintió de sus pecados y está luchando por mantener la salvación. Pero hay pecadores definitivamente que han desechado la palabra del Señor, porque han puesto la mirada en el hombre. Y el hombre, mi hermano, no es capaz de morir por usted. Así que el Señor tiene una conversación con esta mujer samaritana. Pero el Señor no llegó a declararle las cosas las cuales yo le acabo de leer, sin primeramente hacerle ver su condición. Mire la diferencia de entre usted confesar el pecado y en que Dios le declare el pecado a través de otra persona. Porque yo sigo creyendo hasta el día de ahora, siglo XXI, 2025, que Dios sigue usando profetas en la tierra. Dios sigue usando hombres, mujeres, jóvenes y niños para anunciar el pecado que hay oculto en una persona. Y aquí el Señor, mi hermano, no está viendo una mujer que le declaró el pecado, sino que tuvo Dios que decir lo mal que ella andaba haciendo. Van a haber dos maneras como el Señor quiera salvar tu vida. Número uno, que tú te sientas que ya no quieres cargar más con el pecado, que te cansaste de la vida que antes vivía y que quieres entregarle tu vida al Señor. Esa es la primera manera. Y la otra es que el Señor te ame tanto
y que te quiere rescatar de la mala manera de vivir que estás viviendo, y que Él tenga que mandarte una palabra para declararte el pecado en el que estás viviendo y para darte esa segunda oportunidad. Así que Dios va a usar cualquier medio para tener que hablarlos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Así que cuando el Señor viene y se detiene en Samaria, mire, muchas veces decimos nosotros, pero ¿por qué el Señor se detuvo en Samaria? Y no se detuvo por todo un pueblo, se detuvo por una mujer. Es que mire, muchos hombres hoy en día menosprecian el llamado de la mujer. Yo sé que en la Biblia no habla en ninguna parte que la mujer debe de ser una pastora, pero yo puedo hablarle a través de la palabra del Señor de muchas mujeres que Dios las usó como instrumento en la tierra para que le fueran fiel y también a través de ellas pudieran anunciar la palabra del Señor. En Samaria, mi hermano, había muchísimas personas. El Señor considera a Samaria como su hermana del pueblo de Israel. Y si no me crees, se lo voy a leer. ¿Por qué el Señor amaba tanto a Samaria? Porque Samaria, tanto como el pueblo de Israel, ambas en un momento llegaron a ser esclavas del pecado. Y había muchos que todavía seguían estando esclavos del pecado, como Israel lo estaba también. Pero había un problema muy grande en el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel siempre se quiso sentir sobre encima de Samaria. Siempre se quiso sentir que era una santa, que en ella no había pecado. Si usted le pregunta a un judío el día de ahora si es pecador, inmediatamente se va a defender y le va a decir que él no es un pecador, que él es un santo. Es más, él dice que ellos ya están listos para entrar al reino de los cielos. La Biblia a mí me dice que el que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y no se arrepiente de sus pecados no va a entrar al reino de los cielos. Porque puede ser que sea judío y puede ser que haya una promesa para ellos. Pero si ellos están en desobediencia y si ellos no se arrepienten de su pecado, mi hermano, no van a entrar al reino de los cielos. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel narra por qué el Señor se detuvo en Samaria. ¿Cuál era la comunión o la relación que había entre Samaria y el pueblo de Jerusalén? Eran dos ciudades vecinas, pero el Señor no las considera vecinas, las considera hermanas. Porque ambas salieron del mismo lugar donde en un momento el Señor usó al siervo Moisés para que fueran libres de la esclavitud o libres del pecado, porque ellos, mi hermano, pidieron ayuda al Señor. Moisés no llegó, mi hermano, a ir a Egipto a sacarlos porque simplemente le dio la gana de ser un líder. Yo quiero ser líder, yo me voy a poner como líder, sino de que Moisés fue obediente al llamado que Dios le hizo. Pero entonces mire cómo el Señor viene y cómo declara el Señor a través de la palabra, no porque yo lo digo, porque es que el Señor se detuvo en Samaria. ¿Cuál era el propósito del Señor detenerse en Samaria? Es que así como el Señor venía tratando al pueblo de Israel para que se arrepintieran y se volviese de sus malos caminos, también trató con Samaria, porque Samaria también era amada, igual que el mundo es amado por Dios. Lo que aborrece Dios es el pecado del mundo. Pero si el mundo se arrepiente de su pecado, el Señor está dispuesto para amarlos como hijos también. Entonces, en el capítulo 23 de Ezequiel, en el verso 1, el Señor viene y los confiesa a través de la palabra y usando al profeta Ezequiel quién era Samaria y quién era Jerusalén, cómo nace Samaria y cómo nace Jerusalén, cómo surgen estas dos naciones que hasta el día de ahora tienen contiendas entre sí, porque la una se siente superior a la otra, como lo que estamos viviendo hoy en día en las iglesias. Que hay algunas que se sienten súper espiritual y súper que ya están listos para el reino de los cielos, menospreciando a aquellos que a lo mejor están comenzando y que con lucha están sosteniendo, ¿verdad?, vivir una vida de integridad delante de Dios. Ahora bien, Ezequiel capítulo 23, voy a leerle para que usted conozca la historia por qué el Señor se detuvo en Samaria. Mire lo que dice en el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no palabra de Ezequiel, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron
en Egipto en su juventud fornicaron. Allí fueron apedreados sus pechos, allí fueron estrugados sus pechos virginales. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholibah, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholibah. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y de capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos que quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Entonces usted entiende por qué el Señor siempre quiso reconciliar a Samaria con Jerusalén, porque dice que ambas eran suyas, ambas ciudades le pertenecían a Dios. Y ambas estuvieron en la misma condición. Ambas eran menospreciadas mientras estaban esclavas en Egipto. Ambas estas dos naciones surgen, mi hermano, esa rivalidad desde que estaban en la esclavitud. Esa rivalidad no comenzó después de la esclavitud. Esa rivalidad o esa indiferencia entre samaritanos y judíos comienza desde que se encontraban esclavos en Egipto. Egipto en la actualidad representa el mundo. Y hoy en día, mi hermano, podemos ver cómo hay muchos miembros dentro de la iglesia y muchas iglesias llenas de miembros, las cuales en el pasado tuvieron rivalidad con algunas personas o tuvieron desacuerdo con alguna persona, y usted va a ver que hay personas que continúan viviendo una vida tal como la tenían en el mundo. No han sido capaces de soltar el mundo por completo. Hay personas que quieren vivir una doble vida. Quieren vivir en la iglesia adorando a Dios con la boca, pero con el cuerpo quieren seguir pecando, odiando, menospreciando, acordándose de aquellas cosas malas que me hicieron. Yo ahora soy cristiano, pero no es por nada, pero como me la hizo, me la va a tener que pagar. Eso no es ser un verdadero hijo de Dios. El Señor le está diciendo a ellos, si ustedes verdaderamente dicen amarme a mí, tienen que vivir como tales adoradores, como verdaderos adoradores, porque ustedes no son adoradores. Ustedes dicen con su boca que me adoran y dicen buscarme, pero los hechos, lo que ustedes están haciendo, muestran lo contrario de lo que yo estoy viendo. A veces nosotros pensamos o tenemos muy en poco la palabra del Señor. Se nos olvida que nosotros tenemos un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, el cual se mueve en todo el mundo entero. Él dice la palabra del Señor que atalaya toda la tierra. Y basta una palabra de Dios, mi hermano, una palabra, para que Él quite el aliento de vida de cada uno de nosotros. ¿A cuántos de nosotros, Señor, nos ha dado una y otra oportunidad? Lo tenemos tan cansado que yo no sé cuántas veces hemos orado y el Señor ya cerró los cielos para nosotros. Ya el Señor se cansó de oír nuestras oraciones porque no ha visto una verdadera adoración que le damos a Él. Así que el Señor le está enseñando a esta mujer que ni los judíos, ni tampoco ellos como samaritanos han sabido adorar al verdadero Dios. Porque los judíos decían ser perfectos, santos. Ellos decían que adoraban al verdadero Dios que les presentó Moisés. Pero en realidad
ellos también se habían vuelto peores que los de Samaria. Ahorita se los voy a leer. El Señor está declarando que Ahola era el nombre que tenía, o la madre de la cual surge lo que son los samaritanos. Pero dice que Aholita era la descendencia que viene de los de Jerusalén, el pueblo judío. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Dice que Ahola comienza primeramente ella a fornicar con los hombres más importantes. Note bien, Ahola no empezó a fornicar con cualquier hombre. Empezó a fornicar con capitanes, con gobernadores, mi hermano, con príncipes, con hombres que sabían que les iban a dar, mi hermano, un sustento o que los iba, mi hermano, a dar a reconocer. El problema que ha tenido siempre tanto Israel como Jerusalén, que siempre se han tenido por medio de otros reyes para ellos ser reconocidos. Si usted ve el pueblo de Israel en la actualidad, usted se va a dar cuenta que ellos siempre se quieren apoyar de otras naciones para ellos darse a conocer. Y ellos no son capaces de darse a conocer por sí mismos. Siempre tienen que buscar una segunda opinión o tienen que buscar siempre a alguien para que los dé a conocer, porque ellos no se sienten capaces de hacerlo todavía. Porque nunca han sido sinceros para servir al Señor. Dicen de boca adorar a Dios, pero al final su corazón está vacío. Usted se da cuenta el día de ahora, mi hermano, en la actualidad, Israel le acredita toda la gloria al presidente de esta nación. Él engrandece al presidente Trump por los favores que le ha hecho por la guerra que tienen en Gaza. Él en ningún momento ha glorificado el nombre de Dios. Él en ningún momento le ha dado la victoria a Dios. Él se la está dando al hombre. Y ese problema lo han hecho desde miles de años atrás. Y es por esa causa que el Señor permite que la guerra continúe en esa nación. Y es por esa causa que el Señor ha endurecido el corazón de los reinos de la tierra, porque ellos siempre se han querido llevar la gloria a sí mismos. Y la palabra del Señor a mí me dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, porque Él es el único, mi hermano, que tiene el poder para decir si terminar una nación o dejarla a esa nación. Pero el pueblo de Israel siempre se ha apoyado del hombre para darse a conocer. Y en este caso, eso fue lo que hicieron el pueblo de Samaria. El pueblo de Samaria comienza a prostituirse metiéndose con los asirios. Un pecado grave ante los ojos del Señor, porque una de las palabras que el siervo Moisés les habló ahí en el libro de Éxodo y de Números y de Deuteronomio, que antes de que ellos fueran a recibir la tierra prometida, no se fueran a meter con pueblos paganos, que no le dieran sus hijos a los de los pueblos paganos, pero era como que ellos le llevaban la contraria a Dios. ¿Usted le suena familiar eso? ¿Cuántas veces a usted le han dicho, mira, lo que estás haciendo no es de Dios? O mira, no puedes seguir siendo esa misma persona de antes. Y muchas veces hacemos como molestar a la otra persona y es como que le llevamos la contraria. Es que como que lo voy a hacer que se enoje, porque es que me gusta para que vea, porque aquí el que manda soy yo. Entonces así merito era también el pueblo tanto de Samaria como del pueblo de Israel. Ambas actuaban de la misma manera. Cuando el pueblo de Israel o cuando Jerusalén escucha la noticia que los samaritanos se habían prostituido y andaban en pos de servir a otros dioses, inmediatamente hace lo mismo que hacemos nosotros. Cuando escuchamos que tal personita falló a Dios, que tal personita se desvió de los caminos del Señor, porque pues fue débil, no fue capaz de sostener la palabra, llegó la debilidad, llegó el desánimo y le falló al Señor. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Lo vamos de rodillas y oramos al Señor por esta persona que falló, porque se desvió? ¿O lo vamos directamente a las redes sociales para empezar a atacar a fulanito, a la otra fulanita? Y empezamos a ver a los rabacucos en las redes sociales, que son los primeros que están publicando el pecado de tal persona. Entonces, el pueblo de Israel no era diferente al pueblo de ahora. Era igualito que el pueblo de ahora. Miren lo que hacen ellos cuando escuchan
el pecado de los samaritanos. Sigue diciendo el 8 del 23. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud. Y ellos comprimieron sus pecados virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de los amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. Y ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos e hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Ahora vamos a ver la reacción del pueblo perfecto, de aquellos que se sienten que son súper espirituales y que en ellos no hay pecado, que es la única iglesia santa, la iglesia pura, la única que está lista para entrar al reino de los cielos. Aquí va la respuesta, dice: y lo vio su hermana Aholiba. Acuérdense que la hermana Aholiba es Jerusalén. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos por sus lomos con talbartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia y Caldeas, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se hallaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amoreos y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Mire qué terrible. En cuanto los hermanos de Jerusalén oyeron la fornicación de Samaria, de sus hermanos, dice aquí la palabra que inmediatamente ellos reaccionaron, que cómo eran capaces, que habían fallado. Pero dice que no habían tardado en decir la palabra cuando ellos estaban peor que todavía los de Samaria. Y mire qué terrible es cuando nosotros señalamos a alguien que tal vez con luchas y con pruebas se está levantando, y que hay una lucha, puede ser de su pareja, puede ser de su hijo, de su ex esposa, qué sé yo, de quien sea el problema que esté pasando, y nosotros no somos capaces de acercarlo a tal persona para decirle: hermano, hermana, yo me uno en su oración. Yo me voy a ayunar con usted y a orar con usted, porque la palabra del Señor dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Y si lo ponemos de acuerdo, dice la palabra del Señor que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos, mire, a atacar y atacar. Y agarramos los altares para atacar. Y empezamos a acusar. Y empezamos, mi hermano, a condenar. Y empezamos a empezar a hacer que aquella persona vuelva de nuevo al mundo por nuestras propias palabras. Y las palabras tienen más poder que un puño que usted le da a alguien en la cara. Porque las palabras hieren y el golpe se va rápido. Mi hermano, aquí este pueblo de Israel era tan terrible que ellos se sentían tan puros. Ellos se sentían tan santos y miraban a Samaria por de menos. Y Samaria dice que fornicó igual que ellos. Se hicieron iguales las dos. Pero dice que Jerusalén vino a ser peor que Samaria. Pero entonces de ahí surge el por qué ellos no se llevaban. Porque los samaritanos se mixtearon con asirios.
Las mujeres de los samaritanos comenzaron a meterse con hombres asirios y empezaron a tener hijos de asirios y sus hijos eran malvados. Por eso el pueblo nunca cambió. Porque había uno en la familia bueno y los demás eran terribles. Porque ellos se habían contaminado metiéndose con otras ciudades paganas. Pero, ¿qué decimos de Jerusalén? Jerusalén se fue peor todavía. Porque Jerusalén empezó no solamente a meterse con los babilónicos, sino que también tomaron de los asirios y también tomaron de los vecinos que tenía y también se prostituyeron con otras naciones que había cerca de él. Así que el Señor le dice, ustedes siempre han querido quererse sentir superior a los demás, pero ustedes están lejos de agradarme a mí con lo que están haciendo. Mi hermano, si el Señor los preguntara hoy en día, si los mandara a un profeta de Dios, si los mandara a Elías o los mandara a Moisés, dígame usted cuál profeta reconocido a ustedes le venga a la mente ahorita. Si el Señor les mandara a uno de esos profetas de verdad, los profetas de verdad, no estoy hablando de cualquier profeta mentiroso ahí que se invente un cuento ahí, no. Hablemos de los verdaderos profetas de Dios que hablaban. Y con eso no estoy diciendo que Dios no ha usado profetas en la tierra y sigue usando hombres y mujeres en la tierra. Pero si el Señor llegara a mandar a Moisés o a Elías o a Isaías o a Jeremías, le aseguro que seguimos siendo los mismos mentirosos que ellos antes mentían también. Porque el pecado del hombre siempre ha sido inclinarse a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Este pueblo, mi hermano, tenían verdaderos profetas que les hablaban en visiones, en sueños, les hablaban tal como el pecado lo estaban viviendo. Solamente faltaba que le dijera a qué horas y en qué momento y en qué posición se habían puesto, pero el Señor les declaraba todo lo que ellos hacían. ¿Pero qué hacían ellos? Endurecían el corazón. ¿Cuántas veces te han dado palabra y el Señor te ha dicho, mira, esta oportunidad que te están dando no se te va a volver a dar 2 veces? Aprovéchela. ¿Y cuántas veces usted ha menospreciado esa palabra? ¿Cuántas veces ha tomado muy en poco una palabra que el siervo de Dios te ha dado? Y a veces dice, ¿quién es este para decirme a mí lo que yo debo de hacer? ¿Quién es esta para decirme a mí cómo yo debo de caminar? Conmigo que no se meta nadie. Yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana, porque al fin este es mi cuerpo, este soy yo, esta soy yo, y yo hago con mi vida lo que quiero. Mi hermano, es terrible porque ese día, aquellos que te han dado una palabra de que te levantes, de que cambies, que te vuelvas de los malos caminos, como hicieron los profetas, esos mismos son los que te van a juzgar mañana. Esos mismos que tú has venido despreciando esa palabra que te han dado, son los mismos que te van a juzgar mañana. El Señor les dijo a los apóstoles que si no los escuchaban, ellos predicaran la palabra a donde Él los envió, comenzando desde Samaria, desde Jerusalén. Samaria, oiga, comenzó de Jerusalén, luego Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor le dijo a los apóstoles? Ustedes mismos son los que van a juzgar a la tierra a la cual ustedes mismos le predicaron. Así que el mismo que te da la palabra y el mismo que tú estás rechazando es el que mañana el Señor lo va a usar, si es que se guarda para Dios. Y si es que el Señor venga y le perdone su alma y lo llegue a ver un día en el reino de los cielos, ese mismo que te está hablando la palabra, ese mismo el Señor lo va a usar para recordarte cuántas veces te mandó palabra que te arrepintiera. Cuántas veces el Señor te mandó decir, ya deja de usar esas palabras obscenas que usa. Palabras que deshonran a Dios, mi hermano. Qué terrible ver un hombre y una mujer que hablen con una palabra, unas palabras, mi hermano, que dañan el corazón de Dios. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de hijos de Dios. Llamarse hijos de Dios. Dicen con su boca amar a Dios, pero a la misma vez palabras, mi hermano, que dañan el testimonio de Cristo. Bendito Dios, aleluya. Pero de cada palabra le vamos a dar cuenta a Dios. Así que Ezequiel, donde leímos ahorita, capítulo 23, los enseña cómo el Señor muestra cómo nace Samaria y cómo nace Jerusalén. Ambas dice que dieron a luz un hijo estando en la esclavitud. Ambas fueron liberadas de la esclavitud
y ambas fueron malagradecidas con el que los había librado. Ambas le pagaron mal al que bien les había hecho. Y a hoy en día, ¿cuántas veces el Señor no te ha hecho tantos bienes a ti? ¿Y cuántos males has hecho tú delante del Señor? Entonces, el Señor le dice a la mujer samaritana, le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué el Señor le da esa palabra a esta mujer? Porque en realidad ni en Samaria ni en Jerusalén estaban adorando al verdadero Dios. Ambas naciones se postraban ante dioses paganos y ambas seguían prostituyéndose con hombres y mujeres paganas de aquellas naciones. Por eso el Señor le dice ahí en el capítulo 19, en el versículo 19 del mismo capítulo 4, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, oiga lo que dice esta mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿De dónde saca esta mujer esas palabras? Palabras que los padres les habían enseñado. La palabra que les acabo de leer ahorita yo en Ezequiel capítulo 23. Porque cada una adoraba conforme ellos pensaban que estaban adorando a Dios. O sea, adoraban a Dios de boca, pero se prostituían con el cuerpo. Mi hermano, eso no es diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día usted va a ver que hay muchos maestros reconocidos en las redes sociales. Muchos maestros en las iglesias. Pero muy pocos, mi hermano, están poniendo por obra lo que están enseñando. Entonces, en este caso, tanto como Israel carecía de dar testimonio, fruto digno de arrepentimiento, Samaria no se quedaba atrás. Y esta mujer tenía un conocimiento bíblico. Esta mujer tenía un conocimiento bíblico, aunque los padres les habían contado lo que ellos creían, esta mujer no ignoraba que el maestro o el Mesías iba a venir a salvarlos un día. Pero mientras estaba en el cuerpo, ¿qué era lo que esta mujer hacía? Esta mujer se prostituía, porque ante los ojos de ella adoraba al Señor, a su manera, pero adoraba al Señor. Y hoy en día pensamos que tenemos que servir al Señor a nuestra manera. Yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo oro al Señor en mi casa, yo me levanto y oro, yo me acuesto y oro, y piensan que eso es suficiente. ¿Quién te dijo que eso es suficiente? Si fuera suficiente, el Señor no hubiera puesto en su palabra la importancia de congregarlos. El rey David no hubiera dicho, estando en el desierto, que anhelaba su alma estar en los atrios del Señor. La Biblia no fue puesta para que nosotros la leamos solamente, sino para que entendamos los propósitos de Dios y la importancia de obedecer su palabra. Bendito Dios, aleluya. Así que esta mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero los de Jerusalén dice que es allá donde deben de adorarse. Pero como el maestro conoce todo y a todos, le da la respuesta que esta mujer necesitaba escuchar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Va a venir la hora en que te vas a dar cuenta que ni ustedes, creyéndose que están bien, están adorando al Señor como debe, y Jerusalén tampoco. Ambas están en la misma condición. O sea que al final el Señor siempre comparaba a Samaria con Jerusalén, que estaban en la misma condición. No había diferencia entre la una y la otra. Los que se hacían diferentes eran los hombres. Los hombres de Jerusalén eran los que se sentían que eran santos solamente. Usaban sus vestiduras largas, resplandecientes. Y el Señor le dice, ustedes están podridos por dentro. Ustedes usan una vestidura resplandeciente. Pero si ustedes se llegaran a ver cómo están por dentro, ustedes están muertos en vida. Ustedes apestan a muerte. Ustedes apestan a azufre. Ustedes dan mucho que desear.
Su testimonio no cuenta con lo que andan hablando. Así que el Señor les dice, ni en Jerusalén, ni en Samaria. El Señor no justificó ni a Jerusalén y tampoco justificó a Samaria. Ambas, le dice el Señor, están adorando incorrectamente. No han sabido adorar al verdadero Dios, porque ambas siguen adorando a dioses paganos. Ambas se siguen prostituyendo, poniendo imágenes de hombres y adorándolos y exaltando al hombre, y han dejado al verdadero adorador, a la verdadera adoración, al verdadero Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga la respuesta de Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oiga, los samaritanos adoraban a su Dios, pero con D minúscula. Y los de Jerusalén adoraban al Dios con D mayúscula. Pero cuando llegaba la debilidad, se prostituían tomando los dioses de Samaria. Y los de Samaria tomaban al Dios de Israel. Así que se la mantenían ellos siempre fallándole al Señor. Ninguna de las dos era sincera. Aunque el Señor está diciendo, por la promesa que hay por los profetas, la salvación viene primeramente de los judíos. Y le sigue diciendo, ahora bien, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí, mi hermano, se conoció el verdadero adorador. Mire, ahora estando en vida nosotros, usted no va a poder distinguir quién es un verdadero cristiano y quién es un mundano. Hoy en día, mi hermano, el pecado se ha aumentado y se ha metido tanto a las iglesias, un paganismo terrible, que usted no sabe distinguir qué es una iglesia, qué es una discoteca, cuál es un club, cuál es un lugar de entretenimiento, porque hoy en día se ha contaminado la casa de Dios. Y a todo le llaman mover espiritual, derramamiento del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando lo que se está moviendo es la pura carne. Y han sacado al Dios vivo para meter a dioses muertos. Porque cuando la iglesia le llaman espiritual a todo, es porque la carne es la que habla, no el espíritu. Porque cuando el espíritu habla, entonces la carne testifica quién es el verdadero Dios. Aleluya. Cuando el espíritu habla, la carne testifica a qué Dios nosotros estamos adorando. Pero cuando el espíritu carnal habla, entonces la carne se manifiesta en contra del Espíritu Santo. Y es así como muchas iglesias están, mi hermano, ciegos, guiando a otros ciegos, y ambos van a caer en el mismo hoyo, porque ya no hay discernimiento de espíritu en la iglesia. Ya no se reprende el pecado. Hoy en día es prosperidad, vas a ser bendecido, tú vas a pactar, mañana vas a ser bendecido, Dios te va a quitar ese carro, mañana te va a dar 3, pero tienes que pactar, tú le das 1000 y el Señor te da 3000. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso no es palabra de Dios. Tenemos que quitarle la venda de los ojos y despertar, porque la venida del Señor está a la puerta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos están muriendo espiritualmente porque no tienen tiempo para leer la palabra del Señor. No escudriñan la palabra del Señor y se están dejando llevar por las enseñanzas de un hombre que no sabe si le está mintiendo o le está hablando la verdad. Bendito Dios, aleluya. El Señor dice, ahora viene la hora cuando se va a conocer quién es el verdadero adorador. ¿Cuándo lo vio el Señor Jesucristo? Cuando anuncia a esta mujer las nuevas de salvación. Dice que toda Samaria corrió tras la noticia de aquella mujer y querían oír ahora no solamente el testimonio de esta mujer. Todo Samaria querían oír al maestro hablar. Y dice que Samaria creyó en la palabra del Señor, lo recibieron en su corazón. Pero cuando viene el Señor a comparar a Samaria, luego se va y se dirige a su pueblo natal, allá al lugar donde él había ido, mi hermano había nacido, y le lleva la palabra, lo rechazaron.
Allá cuando llega a Nazaret, dice que llevó la palabra y dice que no pudo hacer milagros en la ciudad de Nazaret porque hubo incredulidad en su propia tierra. Hubo incredulidad en su propio pueblo. Y por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana, es la hora ha llegado y ahora es como se va a conocer quién es el verdadero adorador. ¿Cuándo? Cuando ella llevara a dar la noticia. El pueblo samaritano, mi hermano, estaba dispuesto a oír el testimonio de esta mujer, pero sobre todo estaban dispuestos a escuchar las buenas nuevas de salvación del Hijo del Dios viviente. Bendito Dios, aleluya. Esta gente tenía sed de oír palabra de Dios, pero el que se creía perfecto y santo, que era Israel, lo rechazaron. Tanto fue el rechazo que le dio Israel, que lo llevaron hasta la cruz. Y allá lo crucificaron, injuriándole, mi hermano, escupiéndolo. Mi hermano, le hicieron lo peor de lo peor. Los que se creían que eran santos y los que creían que eran perfectos y los que se sentían que ya tenían la salvación ganada. Mi hermano, va a llegar el momento donde el Señor va a buscar los verdaderos adoradores hasta el día que suene esa trompeta. Romanos capítulo 2, verso 2 al 3 dice la palabra del Señor. Con esto voy terminando. Por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oiga, qué peligroso es cuando juzgamos. Dice que cualquiera que seas tú que juzgas a otro, no se te olvide que en lo que juzgas a otro, mira cuánto te están condenando. Te está condenando tú mismo, porque tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo que los demás. Mi hermano, qué terrible, qué fácil se los hace señalar a alguien, pero qué difícil se los hace vivir la palabra que ya conocemos, ¿verdad? Dice ahí, Hebreos capítulo 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para que Samaria fuera liberada, tenía que tener paz, porque habían pleitos y contienda entre los judíos. Así que tenía que llegar la paz, pero sobre todo la santidad, porque ellos vivían prostituyéndose. Y el pecado más grande que el Señor condena en toda la palabra es la fornicación y el adulterio. Un pecado, mi hermano, que es grave ante los ojos de Dios, aunque para el hombre le llama diversión o satisfacer sus necesidades, pero ante los ojos de Dios esto es una condenación. Así que era necesario que llegara la paz ahí a Samaria, pero sobre todo la santidad, porque no había una santidad en ese lugar, como tampoco en Israel. Proverbios 14, 12 dice, hay caminos, que de ahí tomé el tema, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mi amigo, mi hermano, yo terminé el mensaje ya. Si usted quiere aceptar al Señor como su Salvador o se quiere reconciliar, yo no puedo hacer ni tengo poder para perdonar el pecado, porque no existe hombre en la tierra que perdone pecado. No existe hombre en la tierra, mi hermano, que pueda llegar a perdonar el pecado a nadie. Y si alguien se lo ha dicho, pues lo ha engañado todo este tiempo, porque el único que perdona pecado es Dios, porque el único que te va a juzgar es Dios en aquel día. Pero sí los enseña aquí la palabra del Señor. El Señor le dio la autoridad a Pablo para que él pudiera reconciliar al hombre en la tierra y que a través de la reconciliación
el Hijo de Dios fuera glorificado. No es para que Pablo se diera la gloria, ni para que los pastores, ni los líderes, ni los evangelistas se dieran la gloria. Era para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Así que si usted quiere y anhela en su corazón reconciliarse, ponerse a cuenta con el Señor, si usted sabe que le ha fallado el Señor, si usted quiere oración por cualquier proceso que esté pasando, mande un mensaje, mi hermano, ahí en Messenger, ahí en privado, mi hermano, o también puede mandar un mensaje ahí al número de la iglesia Cristo Mi Roca, la iglesia misionera Cristo Mi Roca con los pastores Carlos Polanco. Mire, la iglesia se va a unir a la petición suya y también vamos a estar orando por usted si usted se ha reconciliado o ha aceptado al Señor como su Salvador. Créame, mi hermano, que va a valer la pena lo que usted haga, la decisión que usted tome va a valer la pena, porque no es que el hombre, mi hermano, solamente va a tomar la acción de orar por usted, no, es que su nombre automáticamente se pone inscrito en el libro de la vida. Cuando usted reconoce al Señor Jesucristo como su Salvador, ese nombre, mi hermano, es escrito en ese libro y nadie lo puede borrar, al menos que usted decida pecar ante los ojos del Señor. El nombre suyo no se escribe dos veces. Hay predicadores que cometen el error de decir, Señor, inscríbeme de nuevo en el libro de la vida. No existe el escribirse, mi hermano. Existe solamente una sola vez el escribirse. O se escribe o se sale. Pero el inscribirse no existe. Existe la reconciliación, si existe. Pero el momento que usted reconoce a Jesucristo como su Salvador, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y el que decide mantener ese nombre allí es usted. Porque para el Señor borrar su nombre basta, mi hermano, con que mueva el dedo así, mire, y lo quita. Pero Él no lo va a borrar hasta el día del juicio, cuando en aquel día se pase lista. Allí entonces se va a conocer si su nombre o el mío o los que predicamos la palabra estarán escritos en el libro de la vida. Así que este fue el consejo de la palabra de este día. Espero que usted lo haya entendido y espero que con humildad usted lo haya recibido, mi hermano, porque no fui yo la que hablé, sino el Señor a través de su palabra. Pero seguimos orando los unos por los otros. Mi hermano, busquemos más del Señor. La venida del Señor está a la puerta y las señales se están dando por todas partes. Creo que el Señor, mi hermano, los ama tanto que no quiere que ninguno se pierda. Así que si usted recién se conectó, le invito a que vaya y escuche todo el mensaje, porque hay palabra de Dios para su vida también. Así que le saludó su amiga y evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.